Hola, buenas tardes, a grabarlo, puede ser buenas noches, buenos días. Cuando lo veáis, vamos a empezar con las sesiones virtuales del curso de métodos y técnicas de investigación social. Obviamente vamos a empezar con el primer tema, que lo desarrollaremos a lo largo de 2 o 3 sesiones. Bien, el primer tema lo dedicamos al conocimiento científico, porque, bueno, en la presentación de la asignatura ya hablamos en su momento de los objetivos de la misma, de la utilidad que tiene para los futuros egresados, para los que no tenemos todavía nombre exacto en relaciones laborales y recursos humanos. Sin duda la licenciatura en Ciencias del Trabajo era bastante más adecuada. Científicos del trabajo es lo que en cierto modo vais a ser. Y esa naturaleza de científicos del trabajo, es decir, de especialistas en analizar las problemáticas en torno al trabajo, sea las relaciones de producción, las relaciones laborales, las relaciones contractuales, sean los problemas organizativos, sean los procesos de selección, sea la perspectiva de posibilidades de empleo en una región, en un municipio, en una comarca, en un país, sea la definición de nuevos puestos de trabajo o de nuevos currículums formativos para atender a determinadas profesiones, por ejemplo, en formación profesional, etcétera, tantas actividades como os he explicado en la presentación de la asignatura, a las que podréis dedicaros con un grado tan diverso en cuanto a la formación, pero en cualquier caso centrado en el trabajo desde una perspectiva además científica, es decir, basada en lo que el conocimiento científico permite plantear. Bien, pues de ahí la importancia de que, en primer lugar, pues, hablemos precisamente de las posibilidades de ese conocimiento científico, de cómo se construye, porque va a ser la base en la que anclemos el aprendizaje sobre métodos y técnicas de investigación. Algunos recordaréis algún tema precisamente dedicado a eso en la sociología de primero. Bien, en la primera sesión la vamos a dedicar justamente al concepto de ciencia y al concepto de conocimiento y a la relación entre conocimiento y ciencia. Vamos a extendernos ahora en cuestiones que se veían, digamos, previamente en esa sociología de primero, de distintas posibilidades de conocimiento. Las fuentes del conocimiento que tenemos son relativamente abundantes, desde la tradición, la autoridad, la intuición, eso que llaman el sentido común, hasta la forma de conocimiento que admitimos en nuestras sociedades como la única válida e incuestionable por su propia naturaleza cuestionable, que es la ciencia, el conocimiento científico. Bien, ¿qué perseguimos en este tema? Pues primero recorrer una serie de conceptos básicos. Conceptos, algunos de los cuales utilizan unos términos pues, más o menos incómodos, como el de epistemología. Otros más normales, como ciencia, metodología, método, que no es exactamente lo mismo, técnicas, sujeto y objeto, relativismo, pluralismo epistemológico, metodológico. ¿Ves? Algunos términos, conceptos que nos van a aparecer y que, bueno, nos ayudan a conformar nuestra mente en términos de pensar de modo científico
En segundo lugar, conocer las características del método científico y su desarrollo. Conocer las peculiaridades de las ciencias sociales. Existía también en la presentación, el método científico es universal, es aplicable para todos los campos del conocimiento, para todas las ciencias. No hay ciencia en unos asuntos, los asuntos de la naturaleza. Se llaman facultad de ciencias. Facultad de ciencias. Bueno, ciencias de la naturaleza. Tan facultad de ciencias es la facultad de ciencias como la facultad de ciencias económicas o una facultad de ciencias sociales. Pero, aunque la ciencia es universal y tiene, como veremos, un método universal, es evidente que hay algunos objetos de la ciencia que son más complicados que otros. Y en ese sentido, las ciencias sociales pues, tienen una serie de particularidades, de dificultades extras respecto a las ciencias de la naturaleza. Tratamos con humanos que somos un objeto de estudio muy complicado que abarca procesos, aspectos mucho más complejos que los objetos de la geología o de la biología incluso. Y entonces, bueno, pues conocer esas peculiaridades de las ciencias sociales y luego pues distinguir entre distintas metodologías y posibilidades de integración, es decir, bueno, conocer qué herramientas para conseguir obtener conocimiento científico podéis utilizar. Bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de conocimiento, ciencia? Bueno, estamos hablando del conocimiento de lo que existe, naturalmente. Lo que pudiera existir, no podemos conocerlo. Podemos hablar de determinadas técnicas, podemos imaginarlo, luego se cumplirá o no se cumplirá. Que la mayor parte de las veces lo que aún no existe, de ninguna de las maneras que lo imaginamos, terminamos de acertar. Bien, eso que existe, que damos por hecho que existe, podemos conocerlo. Bueno, pues no hay seguridad entre los que dedican más esfuerzo a pensar sobre estas cuestiones, los filósofos de la ciencia, que construyen la teoría del conocimiento. No hay seguridad absoluta. Hay filósofos que entienden que eso no es posible, pero en cualquier caso sobre si eso es posible o no y cómo, existe una rama que se denomina la epistemología, dentro de la filosofía de la ciencia, que viene del griego episteme, que es conocimiento, y logos, estudio, es decir, que estudia el conocimiento en sí, no el conocimiento de determinadas cosas, sino el conocimiento sobre el conocimiento. Bien, ¿de qué se ocupa la epistemología? Pues de las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento. ¿Cómo se consigue el conocimiento que se da, que se considera conocimiento en la sociedad? ¿Cómo se puede alcanzar? ¿Qué criterios existen para justificar esa búsqueda de conocimiento? ¿Y qué criterios para validar ese conocimiento que se da por adquirido o para invalidarlo? Se ocupa también, lógicamente, de hacer una definición clara y precisa de conceptos que son fundamentales en la teoría del conocimiento, en el conocimiento como verdad. Si hablamos de conocimiento, es un concepto que está estrechamente relacionado con el de verdad. Si conocemos algo, significa que estamos en la verdad
sobre algo. Objetividad, ese algo que creemos conocer y en cuya verdad estamos, es el mismo para todos los que lo observan. El propio concepto de realidad, ¿qué es realidad? El desarrollo de la sociedad telemática. Veíamos en el curso de sociología cómo expande y complejiza las posibilidades, los procesos sociales y la estructura y las dinámicas sociales, creando eso que llamamos realidades virtuales sobre las que pues, hay quien considera que no son realidad. Lo digital no es real frente a lo analógico, mientras que otros entienden que tan real es estar viviendo una experiencia del tipo que sea, virtual, sea en un videojuego, sea con otras formas de experiencias extrasensoriales, o no es. Bien. O el concepto de justificación del conocimiento. ¿Para qué ese conocimiento? ¿Tiene sentido? ¿Es posible? Pero además, ¿y con qué objeto? Bien, pues de eso se ocupa la epistemología. Es algo que en todas ramas de la ciencia es importante, porque además en cada una de las ramas de la ciencia, de los objetos de la ciencia, la epistemología puede llevarnos a formas de entender la aproximación al conocimiento de forma distinta. No es lo mismo el estudio de los minerales que el estudio de los seres vivos, que el estudio de la mente humana, por ejemplo. Bien, o el intento de conocimiento en esos ámbitos. Y en cuanto a la ciencia, hemos visto que el conocimiento, la epistemología se ocupa en la rama del pensamiento, de la filosofía, concretamente, que se ocupa del conocimiento, del si es posible el conocimiento y cómo, y decimos que la construcción de conocimiento produce ciencia, es un proceso que genera, que conseguimos a través de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo lo define la Real Academia Española? Pues es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. La primera acepción es la que define más claramente qué es el conocimiento científico. Pero fijaos cómo incluso la Real Academia cae en ese sesgo falsamente positivista, en ese sesgo de las ciencias de la naturaleza, lo que llaman ciencias duras. Bueno, lo duro es intentar prever el comportamiento de un grupo humano, por ejemplo, prever el resultado de unas elecciones generales, o si les va a gustar un producto o no, o si un equipo va a ser capaz de ajustarse entre sí mismo para trabajar bien en unas condiciones de estrés muy complicadas o en un sitio. Esto es ciencia dura, porque es muy difícil y conseguimos pocos logros en las ciencias sociales reales y con el carácter de leyes definitivas que las ciencias de la naturaleza consiguen. Entonces, fijaos que hasta la RAE tiene una acepción específica que hace como que ciencia es los conocimientos relativos a determinadas ciencias exactas, físicas, químicas y naturales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vivir con esa visión que incluso la Real Academia, digamos, legitima. La diferenciación entre unas disciplinas que se consideran a sí mismos científicas frente a todas las demás. Bueno, ¿cuáles son los elementos que configuran la naturaleza de la ciencia? Primero, el contenido.
En segundo lugar, el campo de actuación que tienen. Y en tercer lugar, el procedimiento, o la forma de actuar, la forma de acceder. Cuando hablamos de conocimiento, perdón, de contenido, estamos hablando de conocimiento sobre la realidad que están interrelacionados entre sí y cuya interrelación constituye la teoría. La teoría no es más que la definición de relaciones que creemos que se dan entre distintos elementos de la realidad. Naturalmente estamos hablando de realidad empírica. Empírica que hace referencia a aquello que se puede observar. Pero estamos hablando de ideas en realidad, no de hechos, porque la realidad se capta conceptualmente. Nosotros podemos observar, porque era una situación muy concreta que conocéis muy bien, podemos observar a un grupo de jóvenes haciendo el botellón en el ferial, en una de eso, donde sea, en un sitio permitido o en un sitio no permitido. Pero nosotros no estamos observando todo el conjunto de cosas que ocurren ahí. La realidad que existe ahí es tremendamente compleja. Hay chicos y chicas de distintas edades, de distintos orígenes sociales que están ahí por distintas razones muy diversas. Unos arrastrados por el novio, por la novia, o por los amigos, otros buscando novio o novia o hacer amigos, otros por la curiosidad, otros porque estaban aburridos, cansados de estudiar, otros porque no quieren estar en su casa aguantando a sus padres, por mi razón. Y luego ahí hacen cosas muy diversas. Entonces la realidad que nosotros podemos observar ahí, pues puede ser muy distinta. Por eso decimos que son ideas, que son conceptos, lo que podemos estar observando el consumo de alcohol. Una parte de esa realidad que exige determinados términos, conceptos que tenemos que manejar. Número de copas bebidas, cantidad de alcohol, durante cuánto tiempo. Podemos estar observando no el consumo de alcohol, sino podemos estar observando las relaciones entre sexos, entre chicos y chicas. Si hay fenómenos de acoso, podemos estar analizando, pues no sé, la utilización de los móviles en el espacio de ocio. Es decir, en esa realidad que vemos 100 jóvenes en botellón, en realidad podemos observar empíricamente, por tanto, aspectos muy distintos. Pero esos aspectos se van a relacionar con conceptos y en ese sentido nos manejamos, decimos que esa realidad está formada por ideas. La idea del consumo de alcohol, la idea de las relaciones de género, ¿vale? Bien. El campo de actuación, pues ¿cuál es la realidad observable? Naturalmente, hemos visto como en esa reunión de jóvenes haciendo el botellón podemos observar muchas cosas. Pero hay cosas que no las podemos observar porque no están ahí. No podemos observar los dioses en los que creen esas personas. No son observables empíricamente. No porque no estén ahí, porque podemos observar ahí las características de sus padres, aunque no estén. ¿Por qué? Naturalmente porque confiamos en que los datos que nos dan esos chicos a los que preguntemos corresponden con el conocimiento real que tienen por formar parte de la familia, pero no podemos observar ni conocer a través de ellos las características de los dioses en los que cada uno de ellos crean o no crean. Pero hablamos naturalmente de los que crean. ¿Por qué? Porque no es una realidad observable. Puede ser una realidad, es una realidad desde el momento mismo en que alguien cree en ellos. Si alguien cree en un Dios, eso es una realidad. Esa creencia es una realidad.
pero no podemos observar a esos dioses. Bien. Sin embargo, las prácticas vinculadas a esas creencias sí que forman parte de la realidad observable. Si uno practica su religión o no la practica, si en base a esas creencias acepta determinados comportamientos o no. Es decir, las consecuencias de eso las podemos observar, pero en sí, la base de esa creencia, la deidad en la que esa persona cree, o las deidades, Dios, no son así. Bien, y en tercer lugar, el procedimiento o forma de actuar. Y el procedimiento es el método que es lo específico de la ciencia, o sea que hay unos contenidos que podemos observar en la medida en que los tenemos conceptualizados y podemos definir claramente qué queremos observar, el consumo, las relaciones, tal. Tenemos un campo de actuación, que es esa realidad que podemos observar, bien mirando directamente, bien preguntando, en el caso de los seres humanos, porque son capaces de comunicar y de transmitirnos, contarnos sus comportamientos, o sus ideas, o sus creencias, o sus expectativas, y tenemos un procedimiento que es el método científico. Bien, por tanto, el objetivo de la ciencia, partimos de esa definición de la RAE, es múltiple. No es conocer, simplemente, sino que podemos descomponer eso en varios objetivos muy distintos. Primero, analizar. En segundo lugar, explicar, prever y actuar. Es una consecuencia, en realidad, de la ciencia. Analizar, que es saber cómo es la realidad, qué elementos la forman, cuáles son las características de esos elementos. Explicar, establecer cómo se relacionan las distintas partes o elementos que forman esa realidad. Seguimos con el ejemplo del botellón, que es muy socorrido siempre a vuestra edad y hoy por hoy. Podemos explicar, pues quizás por los ingresos familiares, el tipo de consumo que se haga en ese botellón, de qué productos se haga en ese botellón, de sustancias legales o ilegales, de qué tipo de sustancias, coste, etcétera, por ejemplo. O podemos relacionar el rendimiento académico de esos participantes en ese botellón con el volumen de consumo de alcohol o de otras sustancias en ese botellón. Podemos intentar explicar, aunque como veremos, insistiremos mucho en eso, en las ciencias sociales, somos muy modestos en lo que se refiere a la explicación. Hablamos más de relaciones, de correlación. Bueno, en tercer lugar, prever. ¿Por qué? Pues porque la ciencia, el conocimiento científico nos permite que en la medida en que conocemos cómo es y por qué se comporta de una determinada manera un aspecto, un sector de la realidad, se pueden prever los acontecimientos que sucederán en dicho sector de la realidad. ¿De acuerdo? En función de ese comportamiento que tienen esos jóvenes que hemos estado observando, si hacemos una observación sistemática en los ámbitos suficientes, con una muestra suficiente, podremos prever, bueno, pues en unos casos puedo prever el volumen de consumo que vaya a haber de esos productos de los legales que se van a consumir ahí. Bueno, unos grandes almacenes o la tienda de conveniencia del barrio, en función de ese conocimiento sistemático, bueno, pues prever el stock de materiales que pueda tener. Y finalmente, actuar. Actuar sobre la realidad, la del conocimiento científico, entre sus objetivos, porque la ciencia interesa a los humanos para resolver problemas, para mejorar condiciones, y por tanto el fin último es actuar sobre la realidad para influir en ella y transformarla, en el sentido en que sea.
Obviamente, los científicos de la naturaleza observan esa realidad, prevén comportamientos que pueden tener determinadas sustancias, determinadas materias, determinados animales, determinados órganos, para poder actuar sobre eso, para diseñar un medicamento, para incrementar la productividad de un cultivo, etcétera, etcétera, para prever las necesidades de combustible para llegar a Marte, etcétera. Por tanto, en el caso de lo social, de la investigación social, eso es mucho más importante. ¿Por qué? Porque la investigación social en realidad surge de la necesidad de responder a problemáticas sociales. Hay un dictum muy famoso de Marx que decía, bueno, hasta ahora la ciencia se ha ocupado de interpretar el mundo. Ahora le toca a la filosofía, perdón, decía, bueno, la filosofía, se utilizaba el término filosofía todavía en el siglo XIX en un sentido más general. Ahora le toca transformar. Es decir, el conocimiento de la ciencia no es un conocimiento para matar el aburrimiento, podríamos decir, es un conocimiento que tiene una finalidad clara, que es la transformación, la mejora de los objetos observados, la mejora de la sociedad. Si podemos prever comportamientos, podemos actuar sobre eso. Si podemos prever el comportamiento de los electores en unas próximas a otras elecciones, siempre están próximos algunas, y si podemos prever el comportamiento de los electores, bueno, podremos actuar pues, en el programa electoral o en las políticas que estamos haciendo en ese momento, porque las encuestas nos dicen que vamos, por ejemplo, a perder votos, con lo cual pues tendremos que cambiar. Bien. Estamos hablando de que el objeto de la ciencia es el conocimiento de la realidad, pero hay, decíamos, empezábamos ahora comentando sobre filósofos que consideran que no existe algo externo a nosotros objetivamente describible, y efectivamente a veces pues puede parecer que realmente no hay una realidad. Si nosotros nos fiamos de los sentidos, pues vemos, bueno, pues ilusiones ópticas habréis visto muchas en muchos momentos. Pensemos, fijaos en estas imágenes que reflejan, bueno, mediante el conocimiento científico, resulta fascinante que eso se pueda definir así, ¿qué es lo que ven en un ramo de flores una rana, un perro y un chimpancé? Tiene poco que ver. Los mamíferos, pues bueno, se acerca un poquito más y probablemente el del chimpancé pues sea prácticamente lo mismo que vemos nosotros, muy parecido. Pero desde luego no tiene nada que ver con lo que vemos. ¿Qué es la realidad? El ramo de flores es un ramo lleno de colores, pero ¿de qué colores? Los perros ven otros. Hay otros que no ven. ¿Qué colores? Y para la rana no existen los colores. Tenemos una noción que a nosotros mismos, pues simplemente un mismo cubo con los mismos colores con el que está construido, pues según qué filtro se le ponga, pues en unos casos vemos que ni siquiera hay colores o los colores que vemos son distintos. Ahí tenéis desde la presentación, desde el PDF, podéis ir a una página con unas cuantas de estas ilusiones ópticas muy divertidas. Es complicado. Es complicado, por tanto, pero en el caso de las ciencias sociales, de nuevo, tienen la particularidad de que esto se hace todavía más intenso. Hay quien duda de que haya una realidad, de que entiende que todo está en nuestra mente, que todo lo que vemos o creemos observar en realidad son construcciones mentales que nosotros hacemos. Hablaremos de eso al hablar de las distintas posiciones. Bien, ¿y por qué esto es así? Pues porque, claro, el conocimiento científico, bueno, en todas formas de conocimiento, pues hay dos polos, hay claros que se relacionan, el sujeto y el objeto.
El sujeto es el que construye el conocimiento a partir de la observación o la interacción con el objeto. La mera interacción te genera un conocimiento de cómo es ese objeto. Es decir, el conocimiento es por tanto construido en la conciencia de alguien que observa y para alguien, para una empresa, para el Estado, para un periódico, el sujeto, que es el que observa, y tenemos el objeto. El objeto de conocimiento es aquello que va a ser conocido a través del proceso. Ya se trate de un ente abstracto, como un número, de un fenómeno material, el crecimiento de una planta, o aún de la misma conciencia. ¿Qué estamos pensando? ¿Por qué pensamos en lo que pensamos? ¿Qué recuerdos tenemos de un determinado hecho? Etcétera. Bien, en la ciencia social esto vuelve a ser un elemento, la existencia de esos dos polos, de sujeto y objeto, vuelve a ser un elemento que complica el conocimiento científico, al contrario que en las ciencias de la naturaleza. Por supuesto que en algunas ciencias de la naturaleza esa separación entre sujeto y objeto puede dar problemas también, de visualización, de si hay capacidad técnica para visualizar o de que el objeto no se esté quieto. Que el objeto no se esté quieto, que estamos observando, podemos estar observando el comportamiento de una manada de chimpancés y de pronto se largan en la selva y no podemos seguirlos por los árboles. Bien, pero en el caso de la ciencia social, en el que el objeto son siempre otras personas, sea individualmente, esas personas que veíamos en el botellón, sea como expresión de un colectivo, los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, o decíamos por tanto como esas personas pueden ser objeto de estudio a través de lo que poseen, o lo que compran, lo que adquieren, o lo que consumen, sus propias características fisiológicas, culturales, sociales, sus creencias, sus pensamientos, sus actitudes, sus preferencias y sus acciones. Pueden ser observadas o pueden ser interpeladas en los recuerdos de las propias personas. Bien, esto plantea esta dialéctica, estos dos polos, esta dialéctica sujeto-objeto, que ocupa en la teoría del conocimiento mucho a los filósofos de la ciencia, porque es justamente la generación del conocimiento, lo podemos ver en términos de relación sujeto-objeto. Es decir, captando la realidad se genera saber científico, pero ese saber científico o esa capacidad de captar la realidad se ve de forma distinta desde los distintos paradigmas. Un paradigma, sabéis que es un conjunto de ideas básicas, en suma creencias, pero de ideas básicas, de conceptualizaciones básicas, que constituyen una visión de un aspecto de la realidad, en este caso una visión de la propia naturaleza del conocimiento. Nosotros vamos a ver a detenernos un poco en tres paradigmas fundamentales. Veremos en detalle más adelante el positivismo, el realismo crítico y el constructivismo. Una mosca aquí bastante pesada, sobrevolando. Tengo pleno conocimiento de que está
aquí haciendo la puñeta. Bien, desde la perspectiva positivista, el conocimiento representa fielmente a la realidad. Lo que somos capaces de observar, aquí está esta mosca, es la realidad. Aquí hay una mosca. Ahora bien, desde el realismo crítico existe una realidad objetiva, pero se la reconstruye de un modo subjetivo. Bien, aquí hay una mosca, pero esa consideración de mosca puñetera que yo le asigno es una cuestión subjetiva, porque la mosca no está intentando hacer la puñeta, solo quiere comer. Es lo único que quiere hacer, comer. No tiene nada contra mí. No quiere acabar conmigo. Entonces, esa interpretación de esa mosca puñetera es algo subjetivo del sujeto que está observando el objeto. Pero aún hay una perspectiva, un paradigma más radical, digamos, el paradigma constructivista, que dice que no hay una realidad objetiva. ¿Por qué? Porque mediante el propio proceso de conocimiento, el sujeto construye la realidad, el objeto en sí. Por supuesto, esto no es una mosca, ¿no? Es algo que está por ahí. La ciencia lo ha construido, lo ha definido como mosca porque forma parte de una determinada familia, sabemos. Y así hemos ido construyendo ese objeto de mosca puñetera, que constituye un objeto de análisis. Eso en los hechos humanos veremos, en los hechos humanos, que es lo que estudiamos en las ciencias sociales, veremos que tiene consecuencias cuando veamos más en detalle estos paradigmas. Pero por lo pronto nos permiten acercarnos a un concepto que es consustancial con las ciencias y especialmente con las ciencias sociales, que es el relativismo. Desde luego hay filósofos para quienes los puntos de vista no tienen verdad universal ni validez, por tanto, universal, sino que solo tienen una validez subjetiva relativa a los diferentes marcos de referencia que podemos tener. No pienso ahora en la mosca, o pensar en la mosca no sé quién se la come. Puedo pensar en la avispa que puede resultarme molesta o atemorizarme si salgo al jardín y me acerco a un avispero. En realidad, esa visión o ese análisis que yo puedo hacer de ese proceso, de ese insecto que está ahí como algo amenazador, depende de mis marcos de referencia, lógicamente. Porque si se acerca ahí un biólogo ambientalista que conoce, que está interesado en la supervivencia de los insectos, la importancia que tienen como insectos polinizadores para la supervivencia de las plantas, de los propios pájaros, etcétera, de la cadena biológica que constituye la vida sobre el planeta, su marco es muy distinto. Yo voy a analizar, voy a entender que hay una avispa peligrosa para mí, voy a buscar un avispero, voy a intentar cómo acabar con ese avispero a partir de un conocimiento de cómo funciona, de un acercarse determinado. Pero si cambia mi marco de referencia, pues paso a considerar de otra forma a esa avispa. Ya no veo un insecto peligroso para el que se fabrican unos insecticidas, sino que lo que veo es otra cosa. Es un polinizador que facilita que los frutales tengan fruta, que las plantas, que las flores fructifiquen y echen semillas, etc. Bien, por tanto,
ese relativismo según el marco de referencia en los hechos sociales puede a veces llevar a complicaciones. Porque hay quien, los ojos que van más allá, que llegan al escepticismo en la medida en que consideran que no se puede conocer certeramente ninguna verdad. Que lo que para unos es verdad, para otros puede que no lo sea, con lo cual y tengan elementos de juicio. En este sentido, esto nos lleva al relativismo, a la cuestión del relativismo. Un relativismo que lo podemos entender en dos sentidos, que tiene consecuencias además distintas. Por un lado está el relativismo cognitivo. ¿Qué significa esto? Estamos hablando ya en las ciencias, en el ámbito de las ciencias sociales. Pues afirma que no existen verdades universalmente válidas. ¿Por qué? Pues porque toda afirmación depende de condiciones o contextos de la persona o grupo que la afirma. Hablábamos antes de esos jóvenes que están haciendo el botellón. Según las condiciones, el contexto, la perspectiva, podemos entender que están haciendo ahí un ocio productivo. ¿Por qué? Porque establecen relaciones entre ellos, van a formar parejas, seguramente, además contribuyen al movimiento de la economía porque están consumiendo productos de la industria vitivinícola en sus diversas variaciones, pero desde otras perspectivas podemos estar hablando de comportamientos de conductas de riesgo que ponen en peligro a la propia sociedad, pues porque pueden contribuir pues, a la transmisión de determinadas enfermedades en la medida en que el excesivo consumo de alcohol pueda bajar las defensas en cuanto al cuidado en las relaciones sexuales, por ejemplo, o el propio exceso de consumo puede. Es decir, podemos observar, entender que están teniendo un comportamiento peligroso, socialmente peligroso, o sea, por razones de salud, por razones de higiene, por otro tipo, mientras que desde otra perspectiva pues están alimentando la maquinaria productiva de la sociedad. Y claro, eso hace que es la verdad ahí. Bien, naturalmente ese relativismo cognitivo nos conduce al relativismo cultural y moral. ¿Por qué? Pues porque es una evidencia que la diversidad de ideas y valores entre distintas sociedades es algo que no hay manera de que desaparezca. A medida que las sociedades humanas evolucionan, se transforman, desaparecen algunas civilizaciones, aparecen otras, pues es evidente que siguen generándose nuevas incluso estructuras de ideas y de valores, de creencias, que chocan a menudo unas con otras. Claro, cuando el objeto de la ciencia social es observar los procesos, los comportamientos humanos, pues fruto de esa observación terminamos en unas conclusiones que pueden a menudo determinar juicios, que pueden incorporar juicios de valor. Pero claro, para algunos esos juicios de valor no se puede juzgar un elemento cultural si no es desde la misma, si no compartimos todos el mismo marco de creencias, de valores, etcétera. En términos radicales, como decíamos antes, pues bueno, podemos decir que no hay, por tanto, una verdad absoluta y que, bueno, depende de cada individuo, depende del lugar, de las circunstancias, de los intereses concretos. Es complicado, por tanto, todo esto porque nos enfrentamos a valores, creencias, etcétera. Pero todo ello no nos tiene que amilanar, no tiene que... Porque la base de la ciencia social es la de dictum que venía, que nos planteaba Durkheim hace más de 100 años, que es tratar los hechos sociales como si fueran cosas.
Y por tanto, ¿qué significa eso? Pues que al final nos tenemos que plantear que podemos llegar a conocer como si realmente pudiéramos llegar a conocer. Y eso es la base de que haya ciencia social. Siendo conscientes de todas esas limitaciones epistemológicas que están en la base, pero aún así somos capaces de, utilizando unos métodos que aceptamos y que damos por buenos, llegar a conocer aspectos de la realidad que nos permiten mejorarla o transformarla. Bien, naturalmente, cuando hablamos del relativismo en el ámbito de la ciencia, estamos tocando un tema que nos lleva en la práctica a problemas de alcance, Asumimos que la ciencia social se plantea la posibilidad de conocer la realidad social. Asumimos la idea de que podemos ir más allá de esas diferencias culturales, de esos relativismos, pero hay un hecho cierto, y es que los sujetos somos de la misma pasta que los objetos de la investigación. Entonces, más allá de que sea complicado analizar unos objetos respecto a otros, comparar unos objetos con otros cuando tienen un marco de sistema de valores, creencias distintos, etcétera, lo que hace de que las sociedades sean distintas, pues es que además los propios sujetos estamos hechos de la misma pasta y compartimos esas mismas diversidades. Y aquí hay, por tanto, un elemento que hay que tener en cuenta que es importante a la hora de pensar en las posibilidades que nos aporta la ciencia, que es la presencia de la ideología. Las ideologías, veíamos en su momento, en sociología también, no son más que un conjunto de presupuestos y creencias que tenemos los humanos sobre cómo es el mundo. Paradigmas en la ciencia es la ideología en nuestra vida cotidiana. Creemos que todo el mundo es bueno, que el hombre es un lobo para el hombre. Tenemos un conjunto de elementos que nos hacen valorar que una música es hortera. Bien, tenemos una concepción del mundo que es fruto de nuestro proceso de socialización, fundamentalmente de la socialización primaria, de la que se nos ha hecho en la familia, en la escuela, pero también de la socialización secundaria, de la que adquirimos a partir de que hemos introyectado ese sistema operativo, ¿no?, que es la cultura en nuestra mente. Lo importante respecto a la ciencia es que creemos que nuestra concepción del mundo se basa en la realidad, precisamente, en la experiencia que hemos tenido nosotros o que otros fiables han tenido y nos han transmitido. En un individuo, además, se entrecruzan componentes ideológicos distintos, que a veces entrechocan y son los que conforman ese carácter único que tenemos las personas, ¿no? Componentes religiosos, políticos, artísticos, de distinta naturaleza. Detrás de todos esos componentes hay además algo que pesa también en la forma de pensar, en la ideología de las personas, que es la pertenencia a determinados colectivos o clases. Porque la concepción que se tiene de la sociedad, de la estructura social, de los procesos, de las instituciones, corresponde en gran medida a intereses de clase o de grupo social, de colectivo. Y finalmente, la actividad del investigador, además, se ubica en un contexto social determinado y también responde a intereses, sean de clase, sean de otro tipo de agrupamiento social.
En el caso precisamente estamos hablando de la ciencia social relacionada con el trabajo, bajo todas sus expresiones, las relaciones laborales, gestión de recursos humanos. Hay más claramente todavía a veces intereses de clase. La investigación la podemos hacer desde la perspectiva de la patronal, desde la perspectiva de los trabajadores. Podemos estar haciéndolo para un sindicato, para una... Estamos hablando, por tanto, de intereses de clase, claramente, de distintos, podemos llamar actores sociales, podemos llamarlo como queramos. Pero todo eso incide, dificulta la tarea de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque todo esto, esa ideología y esos componentes que marcan ese paquete que llevamos y que es difícil dejar a un lado cuando estamos investigando, se manifiesta en aspectos muy diversos. Primero, en la propia selección de los problemas que estudia el investigador. Es curioso que hay investigadores a los que no les interesan determinadas cuestiones. No les interesa la pobreza. No les interesan los conflictos. Esa selección de las problemáticas responde a menudo a los investigadores que solo están interesados por los conflictos o están obsesionados con la pobreza, por el contrario. También se manifiesta en la propia concepción teórica a la que recurre para ubicarlos, porque a menudo los paradigmas científicos, especialmente en las ciencias sociales, conectan con componentes ideológicos. La selección de las técnicas, incluso, para copiar la información empírica, depende, también hay posiciones ideológicas que rechazan determinadas técnicas, es así. En la interpretación de los datos, en las recomendaciones que va a plantear para resolver los problemas, en la forma en que se utilicen los resultados de la investigación. En cualquier caso, hay que ser conscientes de que eso está ahí, pero al final la ciencia social pues funciona como la ciencia, terminamos generando conocimiento. ¿Por qué? Pues porque de una forma u otra, ¿por qué? Porque forma parte del propio compromiso del método científico, aunque esa ideología, esos elementos influyen en el proceso de construcción del conocimiento científico, influyen más en la génesis, en los momentos iniciales, en la formación, más que en el contenido final. ¿Por qué? Pues porque, como veremos, las exigencias de cientificidad pues imponen restricciones a la ideología. Al final hay unos datos que están ahí, objetivos, los podemos interpretar de distintas, pero si hemos seguido el camino del método científico, pues habremos obtenido una información, unos datos que pueden ser interpretables, pero que están ahí. Y en ese sentido hemos construido conocimiento saltándonos, digamos, esas limitaciones de la ideología. Bien. Además de todo lo que llevamos ver, la ciencia es en sí misma un hecho social, ¿vale? Nosotros investigamos hechos sociales, la ciencia social, pero la propia ciencia es un hecho social en sí misma, porque decíamos que el sujeto, esa distinción entre el sujeto y objeto, es muy complicado, porque el objeto es de la misma naturaleza que el sujeto, al contrario que en el resto de las ciencias. Incluso el sujeto puede ser objeto en otros momentos. Cuando en las últimas elecciones no me había tocado nunca una de esas encuestas del CIS y me pareció en casa hacerme una encuesta postelectoral. Una encuesta postelectoral me tocó en esa selección arbitraria, aleatoria de la muestra. Bueno, pues, curioso, yo que he hecho encuestas electorales o que he dirigido investigaciones sobre ese tema, pues era en ese momento objeto de la investigación. Bien, pues decía que la ciencia además es un hecho social, un hecho que se inserta, que aparece de hecho en determinado momento de la evolución social,
que le costó mucho tiempo convertirse en el modo de conocimiento hegemónico en nuestras sociedades. Todavía hay sociedades que admiten otras formas de conocimiento, como la religión, a las que atribuyen el mismo o mayor peso que a la ciencia. Bien, entonces la ciencia como hecho social se puede analizar a su vez. Por tanto, objeto, y hay, bueno, la sociología de la ciencia es una rama, no de las más importantes de la sociología, pero es una rama, hay una economía de la ciencia también, es decir, como hecho social es objeto de estudio. Se puede analizar su estructura, su dinámica, sus procesos. La ciencia, tal como la conocemos hoy, se vincula a un momento histórico, que es el desarrollo del capitalismo. Es decir, el sistema económico que tenemos está estrechamente vinculado con el tipo de conocimiento que tenemos. Y la ciencia como tal, aunque la ciencia moderna empieza a consolidarse a partir del siglo XVII, bueno, va a alcanzar su máxima expresión ya en el siglo XIX, cuando madura la revolución industrial y se fundan academias nacionales de ciencias. ¿Por qué? Porque los estados van demostrando un interés creciente por la ciencia, porque la ciencia pues, permite incrementar la producción de cosas, la mejora de los armamentos, el control de la población, etc. El desarrollo del capitalismo va a provocar incluso que las empresas privadas se lancen a financiar investigaciones, investigación científica, porque esos conocimientos pueden ser susceptibles de ser utilizados para obtener beneficios, para mejorar producciones, etc. En el caso de la ciencia social va a tardar más en ser vista como un objeto de interés. Antes va a serlo para el Estado, por supuesto va a ser ya en el siglo XX cuando adquiera reconocimiento y estatus, y un poco más tarde para las empresas también, estudios de consumo, estudios de gestión de recursos humanos, etc. Y en el ámbito del Estado pues va a tener interés en numerosos aspectos que tienen importancia para la gestión pública. Respecto a la ciencia como hecho social, no vamos a extendernos más, pero sí resalto esas dos ideas que me parece importante tener en cuenta. Porque la ciencia, más allá del momento en que haya sido reconocida o haya adquirido un estatuto, la voluntad de conocimiento mediante la observación empírica, la experimentación, es decir, mediante el método científico, ha estado ahí desde hace muchos siglos en la historia de la humanidad y ha ido generando conocimientos permitiendo la acumulación, aunque solo desde el momento en que es instituida como un modo organizado de producción de conocimiento aceptado y reconocido por el Estado y por las estructuras culturales y sociales y económicas de la sociedad, ha podido funcionar ya como una maquinaria engrasada que produce, mejora, corrige, acumula conocimientos. En este sentido, uno de los que primero planteó una reflexión sobre ese proceso productivo de la ciencia fue precisamente Friedrich Engels, era compañero de coautor con Marx de algunas de sus obras, pero sobre todo pues era quien financió buena parte de la vida intelectual de Marx, y además a su vez era un pensador muy importante y un investigador social muy importante, uno de los primeros investigadores sociales en analizar las condiciones de los trabajadores. Su informe sobre la clase obrera en Inglaterra a finales del siglo XIX es fundamental para la historia de las ciencias
del trabajo. Bueno, pues Engels planteó lo que llamó la ley de desarrollo, lo que llamamos la ley de desarrollo acelerado de la ciencia. ¿Qué viene a decir? Bueno, una obviedad, pero es una constante. La ciencia progresa en función de la masa de conocimiento acumulado por la generación anterior. Es decir, viene a plantear la idea Engels de un crecimiento permanente que casi geométrico en función de lo que acumula la generación anterior, que será expuesto de una manera más clara por un historiador de la ciencia, Derek Young de Sola, Price, que plantea la ley del crecimiento exponencial. Este hizo un cálculo en base a la producción, considerando determinados indicadores y hitos productivos de la ciencia, y planteó que cada 10 a 15 años se duplica el número de científicos. Generó pues, un coeficiente de contemporaneidad con el cual pues, analizaba este ritmo. La idea que plantea es que el crecimiento de la ciencia es de una naturaleza exponencial. Es decir, a cada paso evolutivo se multiplica. En el caso de las ciencias sociales, yo a veces tengo dudas personalmente de que esa ley de crecimiento exponencial se cumpla. Porque a veces parece que vamos para atrás viendo algunos análisis. En el caso de las ciencias de las cosas, que como decía son más fáciles en un sentido, que puedan ser más complejas y más complicadas. Necesitamos aparatos muy complejos, muy complicados para la investigación de la naturaleza. En el caso de las ciencias sociales no estoy seguro de que eso sea así. Terminamos esta primera sesión, bueno, pues con una serie de conceptos básicos, nombrándolos porque es en lo que vamos a entrar sucesivamente y nos van a aparecer. El concepto o el término investigar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de investigar? Pues hablamos de profundizar en algún objeto de estudio. Es el proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información fidedigna e imparcial para verificar, extender, corregir o aplicar el conocimiento que se obtiene como resultado de dicho proceso. Eso es investigar. ¿Qué es la metodología? El estudio y descripción de los procedimientos que se ofrecen como supuestos y reglas para llegar a un fin. ¿Cuál es ese fin? Descubrir y comprobar la verdad, dando por supuesto, partiendo de la idea de que exista una verdad objetiva. Lo entendemos también como la totalidad de medidas técnicas y prácticas que aplicamos al proceso de investigación. Es el terreno, digamos, específicamente instrumental de la investigación. Y se relaciona directamente con el método y el objeto de estudio. Una cosa es la metodología, veremos, y otra cosa es el método. Método científico, que es un modelo general mediante el cual nos acercamos a la realidad siguiendo una pauta dentro de la cual pues, van a incluirse una serie de procedimientos, de técnicas más específicas que son las que usan los investigadores. ¿Y qué son esas técnicas? Pues un sistema de supuestos y reglas que nos permite hacer bien una cosa. No es otra cosa, una técnica. Un conjunto de supuestos, si tú haces esto, ocurrirá esto. Y reglas, tienes que seguir estos pasos. Y que si lo seguimos, pues estamos haciendo bien una cosa. En términos RAE, pues que es una técnica, se define también como una habilidad, una destreza, el modo de hacer una cosa siguiendo determinados principios. Bien, pues con estos conceptos vamos a tener que estar en permanente diálogo, revisión, ampliación, etc.